Me gustaría que participaran, no sé si puedan participar mediante voz abriendo su micrófono o, o ahí en el chat, como gusten, en el micrófono o en el chat, eh, para que podamos ir avanzando. Nos tocaría hoy generalidades, ¿verdad? Generalidades y variables. No sé si me puedan comentar algo así rapidísimo. Y si no, pues bueno, lo platicamos. Pónganme ahí en el chat si pueden comentar o no. ¿No? Bueno, si gustan, em, yo les platico algo con respecto a el... Yo, profe, es que a- fui a a- buscar mi cuaderno para ok, más o menos. adelante, Avi, te escuchamos. Ok. Ay, ok, perdón. Bueno, eh, mencionaba lo que es el análisis de datos, Ujú, que pues se utiliza pues, un poco más en lo que son las industrias ujú, y pues que nos daba las bases pues, para tomar decisiones o ver si una hipótesis, pues, es cierta o no. Mencionaba pues, en cuáles se utilizaba, que mencionaba la mercadotecnia, ujú. pues, se utiliza pues, para predecir, pues, no, lo que era el comportamiento de los consumidores Ujú. y, pues, el análisis de datos que, pues, se ocupaban para una campaña de marketing. En los recursos humanos, dice que es muy útil, pues, dentro de las empresas para mantener pues, un buen ambiente laboral y, pues, también califican el potencial de los empleados. Ujú. En el académico, pues, bueno, decía que también estaba presente en lo que era la educación y servía para seleccionar, a alumnos de nuevo ingreso y pues para medir el rendimiento pues, de los estudiantes. Con respecto, pues, a las variables, eh, pues son un conjunto de valores que pueden dar referencia, pues, a una característica de la población, sobre la que se realiza un estudio estadístico. Las variables, pueden ser peso, edad, o ingresos. Estas variables, pues, se clasifican en dos, que es la cualitativa, Ujú. que pues, puede ser el sexo, hombre, mujer, o en cuestión de salud puede ser buena, regular o mala. Em, y la cuantitativa, pues, pueden ser el número de casas, edad,
Y pues creo que nada más. Ok, ok. Bueno, ese es en el sentido de para lo que se usa la estadística, ¿no? En el sentido de para qué se usa la estadística con respecto a, en este caso, lo industrial, ¿no? Eh, sí, es cierto que se está trabajando actualmente dentro también del gobierno con respecto a estos tipos de datos que, como bien lo dices, no solamente puede ser la edad, el peso, el número de casas, el número de personas, etcétera, sino, a ver, permítame, dice, ajá, bueno, Gise dice que no escucha nada, ok, déjame enviarle un mensajito, ok. Un segundito, un segundito. Ok, a ver, ojalá y ya se escuche. ¿Ya se escucha este Gise? Bueno, es posible que sea su internet. Eh, bueno, esperemos que se componga su internet para que podamos seguir avanzando. Em, bueno, ojalá y se pueda resolver su internet de las compañeras. Muy bien. Buenos días, Joana. Buenos días, Itzel. Estábamos trabajando ya con la exposición de la lectura, que son generalidades, y la siguiente es variables, y también vamos a ver lo de tabla de frecuencias, que me parece que ya sería muy poco con respecto a lo que ya hemos estado viendo en las en las clases de los ejercicios. Bien, comentaba lo que decía Abigail, que actualmente se está trabajando en ello, sobre todo en la pandemia en la que estamos, todos los días, todas las tardes. El subsecretario de salud está haciendo una explicación de lo que va pasando en nuestro país con respecto con respecto a, a la enfermedad y su avance, ¿no? Em, bien, vamos a entrar más a detalle en la lectura en un momento. Sí le pediría a sus otras compañeras, a Joana o a Itzel, si gustarían participar con respecto a las lecturas. Las escuchamos. Em, Itzel, no sé si puedes comentarnos algo sobre la lectura. ¿No? O Joana, ¿puedes comentarnos algo?
¿No? Al parecer tienen algunos problemas con respecto a pues con respecto a el internet. Parece ser que les está fallando, pero bueno, si no, comenzamos. Y si tienen alguna pregunta o algún comentario, por favor háganla ahí en el chat para que podamos irlo leyendo, o sus participaciones también ahí en el chat, por favor, para que se vayan leyendo y entonces podamos retroalimentar la clase. Bueno, como les decía, con respecto a estadística y a sus generalidades, uno de los lugares donde se usa mucho esta parte de la estadística es precisamente en las empresas, ¿no? Porque las empresas necesitan forzosamente tener datos fehacientes o datos seguros o reales que les permitan generar más utilidades. En ese sentido, todas las industrias, todas las empresas tienen específicamente un espacio donde hacen tanto estudios de campo para que puedan obtener los datos necesarios para ver qué tan factible es ofrecer tal o cual producto. En ese sentido, la mercadotecnia. Nosotros no somos administradores, pero la mercadotecnia es una de las principales ramas de la administración, debido a que es la que se encarga de promocionar cada uno de los productos y de hacer que se compren, es decir, de buscar las herramientas necesarias para que el consumidor final pueda comprar el producto a gran escala, o lo más que se pueda, o llegar a la mayoría de la gente que se pueda. En ese sentido, si nosotros vemos, por ejemplo, en la televisión, vemos el anuncio de Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? Y tienen su frase de Coca-Cola. ¿Cuál es la frase? Nada más es tomas y haces un ¿no? De que es refrescante, etcétera, etcétera. O por ejemplo Sabritas, que también tiene una frase que dice no puedes comer solo una. A ver, dice que no se escuchan. ¿Los demás me escuchan? Pónganme un sí o un no ahí, por favor, en el chat. Ok, Avi si escucha, Itzel, ok, muy bien Itzel. Joana. Bueno, creo que Joana, no sé si escucha. Ok, bueno, entonces su problema es con respecto a Gise, que al parecer tiene problemas con su internet. Ojalá y se pueda solucionar. Bueno, entonces les comentaba que las empresas precisamente tienen esa rama de la mercadotecnia para saber cuáles son los productos que pueden ofrecer, o que ya están esos productos, y cómo poderlos aterrizar en el mercado, ¿no? En el mercado. En ese sentido, la mercadotecnia lo que utiliza son investigaciones o estudios de campo para ver qué tanto se va a vender un producto o no. De hecho, ya les comentaba en la clase anterior que los productos que se van a implementar
en un mercado específico, se tiene que hacer precisamente antes de bajarlos al mercado, hacer un estudio de mercado precisamente para saber si es que van a ser rentables o no. Rentables en el sentido de que van a ser, sí los van a comprar, pues, ¿no? Eso es la rentabilidad, sí los van a comprar. Entonces, es lo que se necesita, ir a hacer un estudio de campo, un estudio de mercado. ¿Para qué? Pues para ver los comportamientos de los posibles consumidores y, y después hacer precisamente en esta mercadotecnia un marketing. Ahora existen dos tipos de marketing, ¿no? Existe el marketing tradicional y existe el marketing digital. El marketing tradicional es el que ocupa pantallas, digamos, es el que ocupa anuncios en la radio, en la televisión, es el que pinta bardas, etcétera. Ese es un marketing tradicional, digamos, que se enfoca en los medios. Y el marketing digital, ahora con este boom de las redes sociales, por ejemplo, se utiliza mucho ese marketing digital. Por ejemplo, puedes hacer una página de Facebook, puedes hacer una página de YouTube, etcétera, etcétera. Mucho marketing. Por ejemplo, hay empresas como Mercado Libre que no las ves pintadas en ningún lado, ¿no? Sino que ellos utilizan más el marketing digital en el sentido de que si tú estás en YouTube, ¿qué es lo que hacen? Te ponen un anuncio de, digamos, de Mercado Libre, o si estás en Facebook también te ponen anuncios de Mercado Libre o de otras tiendas. En ese sentido, el marketing. Pero para eso necesitamos hacer un estudio de mercado. En este sentido, estas empresas grandes lo que han hecho es que empezaron quizás con anuncios en la televisión, anunciando Mercado Libre, ¿no? Pero que después se fueron dando cuenta que el mercado al que querían llegar era precisamente ya más digitalizado. Es decir, que la mayoría de los que van a comprar ahí no son gente de 40 años en adelante, sino o de 50 años en adelante, que están acostumbrados a otro tipo de consumir, a una forma diferente de consumir, sino que ahora son personas digitales, es decir, son gente que está precisamente pegada a las redes sociales la mayor parte de su tiempo. En ese sentido, ¿qué es lo que hacen? Bueno, trabajan con grandes empresas como Google o como Google o como Facebook o como YouTube, etcétera. ¿Para qué? Para que ellos hagan precisamente la puesta de esos anuncios, porque va a llegar más fácilmente a los consumidores nativos digitales, ¿no? Y los consumidores que migramos a lo digital. Ahora, los nativos digitales y los que migramos a lo digital estamos más seguros de poder comprar en línea, ¿no? En ese sentido, se maneja este estudio de mercado para saber que los que tienen más confianza con respecto a la compra en línea son los nativos digitales y los migrantes digitales. Y ahora con este boom de la pandemia, pues bueno, se incrementó ese mercado. En ese sentido, todos esos datos que ellos ya hicieron, todos esos datos que ya trabajaron, eh, nos permite tener la seguridad o la certeza para tomar una decisión, ¿sale? En ese sentido, lo de la mercadotecnia y lo del marketing, ¿sale? Con respecto a los recursos humanos,
También dentro de la empresa, forzosamente una empresa no tiene un empleado, sino tiene varios empleados divididos en diferentes espacios o divididos en diferentes áreas. Una de esas áreas es precisamente los recursos humanos, que es la que se va a encargar precisamente de reclutar a los nuevos empleados o a los nuevos trabajadores, y también esta de recursos humanos es necesaria para garantizar el buen clima laboral. Es decir, cuando tú llegas a una empresa, a donde vas primeramente es precisamente a recursos humanos. Y en recursos humanos te hacen un test, te hacen una entrevista, te hacen, en algunos casos hacen que dibujes algo, etcétera, etcétera. Y esa parte son los que te asignan a un espacio específico, ¿no? También hay recursos humanos y también hay mercadotecnia o marketing en las escuelas, ¿no? Como promoción de las universidades, promoción de los bachilleratos, etcétera. También existen a nivel superior, digamos más formal, ahí sí ya existe recursos financieros, recursos materiales, recursos humanos, etcétera. Sin embargo, dentro de las empresas, una vez que te hacen el test y una vez que ya tienen los resultados, entonces ellos mismos son los que te acomodan en una área, ¿no? Para que puedas seguir trabajando. En el caso de la escuela, pues los recursos humanos sirven específicamente para llevar todo lo que tenga que ver con parte de lo administrativo, parte de lo psicológico, etcétera, etcétera. Ahí no forzosamente te asignan a ti como estudiante en la carrera que vas a estar. No, ahí asignan a los, digamos, a estas personas que se van a encargar de llevar una carrera, ¿no? Por ejemplo, habría un coordinador de pedagogía, por decirlo así, habría un coordinador de administración, un coordinador de psicología y así, ¿no? En ese sentido, los recursos humanos son los que trabajan eso. Con respecto a lo académico, como ya les había mencionado antes, también está estas generalidades estadísticas presentes dentro de la educación, porque en este caso, cuando las escuelas son demasiado grandes, lo que hacen es precisamente seleccionar a los alumnos de nuevo ingreso, ¿no? ¿Cómo? Pues midiendo su rendimiento de los estudiantes, ¿no? O también dentro de las escuelas, no sé si a ustedes les tocó, pero en algunas escuelas, por ejemplo a mí me tocó en el bachillerato, que había muchos alumnos, y de esos alumnos no todos estaban en un grupo, sino que los dividían, se hacía un pequeño examen y de acuerdo a ese examen se ponían en un grupo, ¿no? Por ejemplo, el grupo A y el grupo B era de físico matemáticas, porque se supone que ellos sacaron una calificación más alta, y así sucesivamente hasta me parece que el F, que era de humanidades, porque los muchachos estaban más enfocados a humanidades y no salían tan altos en esta parte de las matemáticas, ¿no? Entonces, ya vemos que dentro de las generalidades con respecto a la estadística, tenemos precisamente la mercadotecnia, que no solamente se aplica a las empresas, sino también se aplica a todo espacio. Puede ser el educativo, que es el que nos interesa a nosotros. Por ejemplo,
En el caso de las universidades, pues las universidades que son pequeñas, como la que es nuestro caso, ¿qué es lo que hacemos? Pues hacemos mercadotecnia en el sentido de subir cosas a la red o de promocionar en la red o de que tenemos a lo mejor un audio, tenemos un video y nosotros lo promocionamos en nuestras propias redes sociales o se les proporcionan a ustedes para que eh, para que ustedes también lo pongan en sus redes sociales, y esa es una forma de marketing digital, ¿no? O cuando nosotros vamos con 2 o 3 de los compañeros a promocionar a los bachilleratos, también estamos haciendo mercadotecnia, estamos haciendo marketing. Y en ese sentido, los recursos humanos que estamos utilizando pueden ser precisamente nosotros mismos, en el sentido de que hacemos la promoción. Y con respecto a lo académico, pues bueno, se compagina con lo anterior, donde estamos haciendo realmente esta promoción. En ese sentido, las generalidades con respecto a la estadística. Con respecto a las variables, recuerden que las variables no es otra cosa más que diferentes tipos de datos con respecto a una información, ¿no?, que se ha recopilado. Por eso es muy importante saber cuáles son esas variables que podemos utilizar. Por ejemplo, podríamos decir que una variable sería lo que desean estudiar. Digamos, ustedes van a entrar a la universidad y tienen varias opciones. Entonces, de esas opciones las podríamos tomar como variables, ¿no? ¿Qué cosa? Por ejemplo, estudiar pedagogía, ¿qué les proporciona? Estudiar psicología, estudiar administración. Son varias variables que pueden estar trabajando con respecto a la información que decían, a la información que tienen, que se esté recopilando. Y estas variables pueden ser de manera cuantitativa o de manera cualitativa, ¿no? En este caso, podemos tener estas variables o este análisis de datos cualitativos que vamos a conocer de manera verbal, quizás, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor ustedes ya investigaron con respecto a estas variables qué es lo que les conviene más estudiar. ¿Por qué? Porque les gusta, o porque una variable cuantitativa podría ser que yo voy a estudiar medicina porque en medicina sí hay dinero, es decir, voy a ganar más dinero, es algo cuantitativo, digamos, ¿no? O voy a estudiar psicología porque en psicología sí puedo ayudar a la gente, etcétera. En ese sentido hay dos tipos de variable. Y con respecto al análisis de datos de estos datos cualitativos, pues bueno, ahí lo que vamos a hacer es interpretar vamos a utilizar eso que nos comenten o ese análisis verbal, lo vamos a interpretar para poderlo aterrizar en el papel y poder sacar datos, ¿no? ¿Cómo se hace el análisis de datos cualitativo o cómo obtenemos los datos cualitativos? Recuerden que es a través de entrevistas, pueden ser entrevistas abiertas, pueden ser entre grupos de discusión, entre grupos de observación, etcétera, ¿no? Todo eso es para recolectar datos y poderlos trabajar. Con respecto al análisis de datos cuantitativos, bueno, ya sabemos que cualitativo es de cualidades y cuantitativo es de cantidades, ¿no? Y en ese sentido, pues se va a representar en forma numérica el análisis de datos cuantitativos.
Con respecto a esta obtención de datos, pues bueno, sabemos que utilizamos entonces ya la, la, la estadística para un apoyo más certero. Y bueno, eso sería con respecto a las variables. Y vamos a trabajar ahora con tablas de frecuencia. Bueno, con respecto a las tablas de frecuencia, creo que ya todos o todas en este caso sabemos qué cosa es una tabla de frecuencia, debido a que ya hemos estado trabajando de manera práctica algunos ejercicios estadísticos que forzosamente necesitamos para resolver esos ejercicios. Y dentro de esos ejercicios, pues, una forma más clara de ver los datos, que en este caso son numéricos, pues es precisamente mediante una tabla de frecuencias. Que si hacemos la comparación o si hacemos si recordamos, digamos, por ejemplo, cuando hicimos las medidas de tendencia central, y cuando era para datos no agrupados, no utilizamos una tabla de frecuencia, ¿no? Sino que lo hicimos de manera más directa. Sin embargo, cuando ya lo hicimos tabla de datos, digamos, cuando ya hicimos estos ejercicios de medidas de tendencia central para datos agrupados, ahí sí que usamos una tablita para que pudiéramos ver el tipo de dato, la frecuencia, el rango, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es una tabla de frecuencia? Pues no es otra cosa más que un espacio visual de donde se muestran los datos que vamos a estar trabajando con respecto a lo cuantitativo, ¿no? Y nos permite ordenar todos los datos que vamos a presentar de manera numérica dentro de una distribución de datos o dentro de una muestra, ¿no? También esto lo hicimos con las medidas de dispersión, ¿no? Y ahí tenemos varios ejemplos con respecto a la elaboración de una tabla de frecuencia. No sé si tengan alguna duda con respecto a la elaboración de tablas de frecuencia. Alguien me puede comentar o puede escribir ahí en el chat si es que me escucho del todo. ¿No? Ok. Bueno, entonces, pues bueno, esa sería la tabla de... gracias Itzel, gracias Avi. Joana, gracias. Bueno, eso sería con respecto a la tabla de frecuencia que ya hemos estado trabajando y me parece que es lo que ya hemos venido viendo, ¿no? No sé si quieran comentar algo o escribir algo allí en el chat, porque esta sería la última, digamos, el último tema de hoy. Y de ahí viene cómo se construye una tabla de frecuencias que nosotros ya la hemos hecho y que recordemos que la tabla de frecuencias se construye utilizando los datos que nos dan con respecto a un ejercicio planteado, ¿no? Ok, bueno, ya para ir finalizando, con respecto a esto de la estadística, se supone que nosotros ya hicimos
nuestra investigación, ya bajamos los datos de la investigación, ya trabajamos en campo para obtener datos, ya los trabajamos para reducir esos datos y obtener datos más claros para poder presentar, y entonces de ahí nosotros necesitamos elaborar un reporte. El reporte puede ser una conclusión de todos esos datos que hemos trabajado, o puede ser, digamos, mi propuesta, o digamos algo que yo quiero dejar en claro en algún espacio, ¿no? Puede ser mi tesis, puede ser una investigación, puede ser un reporte de mercado donde yo doy lo que realmente se puede hacer o se puede vender con respecto a ese mercado en el que queremos entrar, etcétera. Y en ese sentido nos toca la elaboración de reporte de resultados. Todos estos reportes, estos documentos finales después de la investigación, o después de hacer un trabajo de campo, tienen que ser elaborados muy creativamente. Es decir, a lo mejor nosotros o nosotras lo que hicimos fue precisamente tener mucha información y después revisamos esa información, pero lo que nosotros necesitamos precisamente es que toda esa información sea de ayuda para alguien, para la otra persona, para la empresa. Y entonces, todo ello necesita tener cierta creatividad. Necesitamos poner elementos gráficos, necesitamos tener quizás manuales de estilo, manuales de publicaciones, etcétera. O puede ser una tesis, o puede ser un reporte de investigación, o puede ser una investigación como tal, etcétera. Y todo ello, todos estos documentos que vamos a presentar, tienen que estar sustentados, es decir, no solamente sustentados en la investigación práctica, sino también sustentados en la investigación teórica, para que podamos justificar esa investigación, ¿sale? Y todos estos documentos necesitan forzosamente tener un estilo de publicación, ¿sale? Y estos estilos o estas formas de hacer referencia a los trabajos o a la forma de investigación, etcétera, están dados por APA, por ACC Style, Chicago, etcétera. Hay varios estilos de hacer citas bibliográficas, y en ese sentido nosotras debemos de buscar desde ahora un estilo que con el que vamos a defender quizás esa investigación o esa tesis que está por venir en un futuro. Y dentro de este documento, lo primero que necesitamos hacer es precisamente definir cuál es el tipo de reporte o cuál es el tipo de documento que vamos a trabajar, ¿no? ¿Cuál es el tipo de documento que vamos a trabajar o el tipo de reporte que vamos a trabajar? Ahora, con ello también necesitamos saber a quién o cuáles van a ser los usuarios que van a obtener este reporte, o que van a obtener este documento, para que ellos puedan tomar ciertas decisiones con respecto a los datos que nosotros estamos proporcionando. Otra es precisamente el contexto en el que va a ser presentado, es decir, puede ser un contexto académico, puede ser también un contexto empresarial, puede ser un contexto de investigación donde vas a presentar eso a investigadores, ¿no? Lo que tú investigaste a investigadores, para que puedan tener
digamos, puedan tomar ciertas decisiones con respecto a las investigaciones. En el caso de lo académico, que es lo que a nosotros nos interesa, es precisamente qué es lo que va a llevar un reporte o va a ser, digamos en este caso la tesis, qué es lo que nos interesa o cuáles son las cosas que tiene que llevar el documento, ¿no? En este caso debe de ser primero una portada, los índices, el cuerpo del documento, las referencias, los apéndices, etcétera. Claro que aquí está muy resumido, necesita muchas más cosas que van a ser parte del documento académico. En el caso del documento no académico, pues bueno, también lleva una portada, un índice, el resumen ejecutivo, el método, los resultados y las conclusiones y apéndices. ¿Sale? Con respecto a la portada del documento, debe de incluir el título de la investigación. Esto es en el caso de que sea tesis o en el caso de que sea disertaciones. Ahora, estamos hablando del método estadístico, es decir, de este método cuantitativo de hacer una tesis. No forzosamente tiene que llevar los mismos datos en una tesis que sea cualitativa. Estamos hablando del cuantitativo. Ya cuando nosotros entreguemos un documento de tesis, vamos a trabajar en el que ustedes deseen, en el método cuantitativo, en el método cualitativo o quizás en el mixto. Bien, entonces con respecto a la portada, necesita el título de la investigación o el título del problema, en el caso de que ustedes tengan un problema de investigación, los índices, ¿sale? Los índices, el índice donde va el marco contextual, el marco metodológico, el marco teórico, las conclusiones, etcétera. Un resumen, el resumen es con el contenido esencial de toda la investigación, ¿no? Por ejemplo, se incluye el planteamiento del problema, la hipótesis, el método que se va a utilizar, ya sea el instrumento, la muestra, los resultados más importantes y las principales conclusiones o descubrimientos. Es decir, van a hacer un resumen de todo lo que hicieron en su tesis. Digamos que su tesis tiene 100 hojas y de esas 100 hojas ustedes hacen un pequeño resumen de 10 o de 7 o de 5, pero donde incluya todo lo más principal. Además del resumen, lleva una introducción. La introducción es donde se incluyen todos los antecedentes de manera concreta, muy específica. Se incluye también parte del planteamiento del problema con los objetivos, con las preguntas de investigación, la justificación de por qué se hace ese estudio y se incluye también en la introducción el contexto de la investigación, ¿no? Por ejemplo, cómo, cuándo, dónde, por qué se realizó. Se incluyen las variables, los términos de la investigación y cuál es la limitación con respecto a esta. Como quinto punto se incluye la revisión de la literatura. La revisión de la literatura no es otra cosa más que el marco teórico. Es decir, yo ya hice mi investigación y fui a un lugar de trabajo, es decir, fui a hacer investigación de campo, pero para hacer investigación de campo también necesité haber revisado mucha literatura o alguna literatura que tendría que ver con el problema o el caso de estudio que yo estoy haciendo, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy hablando de amor a la educación, bueno, tal vez no es educativo una cita, pero podría yo citar a Erich Fromm porque Erich Fromm habla en El arte de amar que precisamente amar algo es un arte y yo amo la educación, entonces podría yo tomar de ahí
ciertas referencias. O cuando yo hablo de que la escuela debería de ser un lugar donde nos acojamos, es decir, donde haya acogimiento, entonces podría yo haber trabajado con Luis Dush, ¿no? O cuando hablo que el conocimiento debería de ser tomado desde nuestras culturas, desde nuestra gente, desde nuestros antepasados, desde los pueblos originarios de nuestros países, entonces estoy hablando de Enrique Dussel, ¿no? Es decir, todo esto tiene que ver con la literatura que hemos revisado con respecto a la educación. En ese sentido, el marco teórico. Siempre es importante tener un marco teórico para dar peso teórico a nuestros trabajos, sobre todo en lo académico de tesis, ¿no? Con respecto a los resultados, resultados es todos los datos que nosotros analizamos y tenemos un producto final de esos datos. Esos datos se pudieron trabajar de manera estadística, en este caso tendría que ser así, de manera estadística, o se pudieron trabajar de manera presencial, es decir, como una recuperación de la memoria con respecto a nuestro trabajo educativo dentro de una institución o dentro de varias instituciones. Es decir, nosotros analizamos de manera descriptiva los datos y hacemos también análisis inferenciales para responder las preguntas o para responder para probar, las hipótesis que nos planteamos al principio de nuestra investigación, es decir, con nuestro planteamiento del problema. Y finalmente, con respecto a las conclusiones son específicamente para dar las recomendaciones o implicaciones con respecto a la investigación o con respecto a la comparación de otras investigaciones con la nuestra, ¿no? Es decir, aquí establecemos cómo respondimos las preguntas de investigación, si se cumplieron o no se cumplieron los objetivos, y finalmente si poner, digamos, esta facilidad de explicar o de escribir todo lo que trabajamos en nuestra investigación, para que en el caso de que sea no académico se puedan tomar decisiones al respecto o se pueda tomar un curso de acción con respecto a la problemática que tengamos o que hayamos estudiado, ¿no? En ese sentido, las conclusiones. Y finalmente, la bibliografía. La bibliografía la vamos a tomar específicamente de el marco teórico. Es decir, de todo lo que ya escribimos en el marco teórico, ahí seguramente hicimos citas bibliográficas que después las vamos a recuperar en la bibliografía. Ahora, con respecto a las citas, en el caso de la licenciatura, no se es tan exigente en el sentido de citar demasiado, ¿no? En educación yo creo que, sobre todo en pedagogía, en psicología o en administración, quizás de 10 a 15 citas serían suficientes para justificar un trabajo de tesis en licenciatura. Eso se va incrementando con respecto a a la cantidad de citas que se necesitan en niveles superiores, ¿no? Por ejemplo, en la maestría, 50, 60 citas ya justificarían tu trabajo de maestría.
Y bueno, con respecto a los apéndices no es otra cosa más que a lo mejor un gráfico que tú pusiste eh, en, en la conclusión o en la metodología, etcétera, y que quizás no queda claro ahí, pero no lo vas a poner ahí en ese espacio, sino lo vas a poner en el apéndice, o a lo mejor las entrevistas que tú hiciste o las, eh, las preguntas, etcétera, etcétera. Todo eso se va a poner en los apéndices. En este sentido, van a ser útiles para profundizar precisamente en estos materiales sin que nos distraigamos de la lectura principal. ¿Cuál es su función? Bueno, pues entender cuál es el papel que juega el usuario con respecto a la investigación, reconocer los tipos de reportes y resultados y comprender los elementos que integran la investigación cuantitativa. Y en ese sentido es más o menos lo que se tendría que hacer con respecto a una investigación cuantitativa utilizando metodología estadística. Claro, aquí está resumida, o aquí a lo mejor se oye muy fácil, pero ya en la práctica es otra cosa diferente, ¿no? Recordemos que tenemos que hacer investigación, recordemos que tenemos que obtener datos, que organizar esos datos, que trabajar con medios estadísticos, es decir, la media, digamos, las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, los deciles, cuartiles y percentiles, entre otros, para poder justificar cuantitativamente que mi investigación tiene peso académico o que tiene peso, digamos, para una empresa. Es decir, que lo que ahí investigué es cierto y que va a traer rentabilidad a la empresa. Bien, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algo que comentar. Si todo está bien, coméntenme. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Preguntas? Ok, Gise. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, muy bien. Itzel. Ok. Muchas gracias, Joana. Muy bien. Ok. Bueno, pues entonces quedaría ahí pues la clase con respecto a estadística. Déjenme comentarles que todavía me faltan algunos trabajos de estadística que les debo de enviar, que son ejercicios que no los hemos podido ver del todo, pero parece ser que tenemos más clases, así que vamos a ir trabajando con respecto a esos temas. La otra es que yo recuerdo haberles pedido ya un tema de investigación para que empecemos a trabajar específicamente ya en su proceso de tesis desde ahora con todo lo que ya han visto, para que vayamos haciendo precisamente ese ejercicio de empezar a organizar nuestro esqueleto de la tesis, ¿no? Y para que cuando ya lleguemos al momento de la titulación ustedes ya lleven un buen porcentaje de avance con respecto a sus investigaciones. Me parece que no me lo han enviado, así que les vuelvo a reiterar o a pedir que lo envíen para que podamos trabajar sobre el mismo.
Y pues esos serían, digamos, mis avisos. No sé si ustedes tengan algo que preguntar, algo que aclarar o algún comentario. ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? Muy bien. Bueno, gracias, Gise. Bueno, si no hay nada más, si no tienen nada que comentar, yo le dejaría aquí. Nos veríamos en la siguiente clase, ¿les parece?